Buenos días, soy Leandra, parte del equipo de Cenesam TV. Gracias a todos los que nos verán hoy. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la licenciada Graciela Arismendi, quien justamente es licenciada en Química por la Universidad Cayetano Heredia. También es magíster en Química por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en gestión de agua con experiencia en proyectos privados y cargos públicos. El día de hoy el tema a tratar es el uso, reuso y vertimiento de aguas residuales, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que sentimos que es un tema de suma importancia tratar y compartirlo con aquellos que nos ven. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Leandra. Bueno, cuéntenos actualmente cómo se vienen gestionando las aguas residuales en el Perú y qué porcentaje se puede estimar en su buen manejo. Mira, en realidad la gestión de las aguas residuales en nuestro país todavía se mantiene un tanto informal. La mayor parte de las aguas se vienen virtiendo hacia los cuerpos naturales de agua sin un tratamiento previo. Esa es la realidad. Esto se da básicamente por el déficit de sistemas de tratamiento que existen en nuestro país, ¿no? Tanto en número como en aquellos que existen, pues en la eficiencia que no resulta ser la adecuada para un buen tratamiento de las aguas, ¿no? Claro. En lo anterior también hay que agregar el escaso o limitado control de estos vertimientos que se da por parte de la autoridad, pues lamentablemente esto es algo que todavía no se ha logrado coberturar al 100%, ¿no? Ahora, si hablamos de cifras, según cifras de la OEFA, el número de EPS de saneamiento formales que existen en nuestro país hoy en día es de solo 50, ¿no? Las cuales tienen una cobertura de aproximadamente el 70% en la población urbana. Pero de este 70% que es recibido en estos sistemas de alcantarillado, únicamente el 32% recibe un tratamiento. Entonces, resulta evidente que existe un déficit en la cobertura de las zonas urbanas y ni qué decir en el caso de la población rural, sobre la cual no se tienen cifras todavía. Claro. ¿Y qué normas o cómo es que se gestiona el permiso del uso de esta agua? Los permisos de uso de agua están en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, que es la Ley 29338, en su título cuarto, ¿no? Donde se establecen las clases de derecho de usos de agua, ¿no? Que estos son básicamente tres: la licencia, el permiso y la autorización de uso de agua. Esto también se encuentra desarrollado dentro del reglamento de la misma ley, pero es la resolución jefatural 007-2015 ANA, donde se establecen los mecanismos y los requisitos para la obtención de estos derechos, ¿no? Digamos que ya es la parte más administrativa. Claro. Los derechos son emitidos por las autoridades administrativas del agua a través de las solicitudes que se puedan hacer en cualquiera de sus sedes desconcentradas, ¿no? ¿Qué normativas y cómo es el procedimiento para obtener esas autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas? En el caso de las autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales, estas se encuentran en el marco de la resolución jefatural 224-2013 ANA, ¿no? Que es la que aprueba el reglamento para el otorgamiento de estas autorizaciones. Ahora, el procedimiento en sí es bastante sencillo. Empieza con la presentación de un expediente ante cualquiera de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, y este expediente debe contener los requisitos que se indican en el reglamento. El expediente es evaluado por un especialista, quien determina finalmente el impacto que va a tener este vertimiento sobre la calidad del agua en el cuerpo receptor, sea un lago, un río, una laguna, sea el mar, ¿no? Y en el caso del reuso de las aguas residuales, se toma como referencia las disposiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y lo que se hace es verificar su cumplimiento, ¿no? Y justo ahora que nos mencionas lo del cumplimiento, ¿qué entidades son las que fiscalizan estas autorizaciones y que hay un cumplimiento adecuado de todo esto? ¿Y qué pasa en caso de que se incumpla? Las autorizaciones, perdón, de vertimiento son fiscalizadas directamente por las administraciones locales del agua, ¿no? Ujú. En caso de que se detecte algún tipo de incumplimiento a las condiciones que establecen estas autorizaciones, el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos ha tipificado las infracciones, ¿no? Y las ha clasificado como leves, graves o muy graves. Obviamente, de acuerdo a esta clasificación vienen las sanciones, ¿no? Por ejemplo, las sanciones clasificadas como, o las infracciones clasificadas como leves, pueden recibir una amonestación como una multa
que va entre los 0 y 2 UIT, mientras que las infracciones clasificadas como graves dan lugar a multas mayores de 2 UITs, pero menores o iguales a 5 UITs. Y las infracciones clasificadas como muy graves dan lugar a multas mayores de 5 UITs, pero menores o iguales a 10.000 UITs. ¿Y en qué consiste la evaluación de la calidad del agua en zona de mezcla? La zona de mezcla es una proyección matemática que se ha realizado y que no hace más que describir la zona junto al punto de vertimiento en la cual no se cumplen los estándares de calidad ambiental para agua, ¿no? Porque se entiende que justamente es en esta zona donde se mezcla tanto el vertimiento con sus propias características como las características propias del cuerpo natural que recibe este vertimiento, ¿no? Entonces se entiende que es una zona de dilución y por lo tanto se espera que los valores de los ECA para agua sean superados. Claro. Por ello, cuando se determina realizar una toma de muestra, lo que nos dicen es que siempre se tiene que hacer fuera de esta zona de mezcla, porque en todo caso el resultado quedaría invalidado. Y con respecto a tu opinión, ¿en los municipios se cumple un buen manejo de sus aguas residuales? En realidad las cifras muestran que no. De acuerdo a la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, las municipalidades provinciales son las responsables, ¿no?, de la prestación de estos servicios en el ámbito urbano, a través de las EPS, ¿no? En el caso de nuestro país, las EPS son casi exclusivamente empresas públicas de propiedad municipal, ¿no? Y te digo casi exclusivamente porque existen solo dos excepciones, ¿no? En este caso, Sedapal, que es una empresa estatal que responde al gobierno central, y en el caso de Atusa, que es una empresa privada que tiene una concesión, pues, y que ve la parte en la zona de Tumbes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de las 50 EPS que te había mencionado al inicio que existían en el Perú. Descontando Sedapal, tenemos 49 EPS que están bajo el ordenamiento municipal. En el 2014, la OTAS realizó una evaluación de estas 49 EPS, encontrando realmente resultados alarmantes, ¿no? Se halló que el 57% de estas recibió una calificación de un desempeño muy bajo. El 24% calificó con desempeño bajo y el 18% calificó con regular desempeño, ¿no? Esto es que si sumamos, ninguna de las EPS evaluadas logró una calificación de buen desempeño, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué o a qué responde esta problemática, ¿no? De acuerdo al análisis que realizaron, eh, estos problemas son detectados, refieren a las deficiencias en la calidad del agua potable, a la falta de la continuidad del servicio, pues hay lugares en los que solamente se cuenta con agua por horas, ¿no? Claro. Y un inadecuado tratamiento de las aguas residuales también. Todo lo que redunda en una menor calidad del servicio al usuario, ¿no? Y esto a su vez hace que el usuario no quiera pagar tarifas más altas que muchas veces son necesarias para poder mejorar las instalaciones de estas EPS y a la vez cubrir gastos de operación y mantenimiento. Entonces es como que se encierra en un círculo vicioso que finalmente no permite tener un buen servicio. Claro, y ninguno de los lados quiere ceder de alguna forma de repente, o no se puede. Así es, no se puede. Entonces, en base a lo que hemos hablado ya para finalizar esta pequeña entrevista, ¿qué mensaje le darías al sector público y privado para su buen manejo en reuso y vertimiento de aguas residuales tratadas? En realidad les diría que el recurso agua es uno de los más vulnerables frente a los efectos del cambio climático que ya hemos empezado a sentir y que resulta ser un fenómeno que nos está golpeando a nivel mundial, ¿no? Vamos a encontrar que se van a producir sequías, inundaciones, entre otros, ¿no? Y por ello resulta muy necesario hacer todos los esfuerzos posibles para poder conservar este recurso, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Y es definitivamente función del Estado promover a través de una adecuada cultura del agua su cuidado y su preservación. Claro. Pero también queda de nuestra parte, como población en general, así como por parte de la empresa privada, hacer nuestra parte, ¿no? Y cumplir, pues, con lo que finalmente establece la normativa nacional, que en general es muy buena, pero falta mucho vigilar su cumplimiento.
Pero, bueno, gracias Graciela. Bastante informativa la entrevista y muy interesante la reflexión del final, que al fin y al cabo depende de todos los que están involucrados y todos los que usan también el agua. Y para cerrar, lo que sería es decir saludos a todos aquellos que nos ven desde Lima, provincias e incluso a veces desde el extranjero. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias, Leandra. Gracias, Graciela.